En Radio UPP presentamos Transformación Social y Territorio, un programa de conversación con los académicos Felipe Saravia y Alexander Panés, sobre procesos de cambio social y su vínculo con los territorios. Bien, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro programa Transformación Social y Territorio. Hoy día vamos a tener el privilegio de contar con dos invitadas que vienen desde la región de Valparaíso y vamos a estar conversando sobre conflictos territoriales, extractivismo, y para eso vamos a, en primer lugar, dar la pasada a Alexander, que nos va a hacer la presentación general del programa de hoy día. Bueno, gracias Felipe. Saludarnos, ¿cierto?, a todas, todos que nos están escuchando aquí por la radio de la Universidad del Biobío. Y bueno, yo creo que es un tema candente que podemos ver, ¿no es cierto?, que a lo largo de Chile, pero no solamente en Chile, sino que en otras regiones, sobre todo en el sur global, hay una intensificación también de los conflictos llamados socioambientales, territoriales, y una discusión en torno a eso, pero que se ha tomado el debate, sobre todo con esta contingencia también del tema de la COP25 que se va a organizar, ¿no es cierto?, acá en Chile. Entonces, para eso, aprovechando también de que se está haciendo esta semana un evento acá en Concepción llamado Luchas por el Agua, interseccionalidades de clase, género y etnicidad, que se está organizando en la Universidad de Concepción, invitamos a conversar con nosotros a las académicas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, Paola Volados y Bárbara Jerez, justamente dos personas que han trabajado durante varios años respecto a este tema, para que nos pudieran comentar un poco a partir de su propia experiencia cómo ven esta situación del tema de los llamados conflictos socioambientales, y particularmente un debate también que está ahora más en boga, que tiene que ver con el asunto de las llamadas zonas de sacrificio. Vamos a hablar un poco en torno a este tema de las zonas de sacrificio. Así que eso, pues Paola, Bárbara, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Qué bueno. Agradecida. Genial. Oigan, pues entonces la primera cosa que queríamos hacer es que nos pudieran contar un poco de ustedes, para que acá quienes están escuchando las puedan conocer, puedan saber cosas, ¿no es cierto? Entonces lo primero es que, ¿cómo se fueron vinculando? ¿De dónde vienen? También, que eso es siempre importante, de dónde uno viene. Y cómo se fueron vinculando con este tema de los conflictos socioambientales. Primero, quizás Pablo puede acercarle un poquito al micrófono para que se escuche mejor. El propio territorio. Bueno, yo soy de Antofagasta y durante mucho tiempo estuve afuera del país, pero finalmente o fundamentalmente me vinculo a los temas de extractivismo, sobre todo a raíz de la relación entre minería y agua en el Salar de Atacama. Esas son mis primeras investigaciones en torno al tema del agua, en el Salar, entre el 2011 y el 2014, a través de un Fondesit postdoctoral que duró 3 años, y en donde, empecé a ver la realidad de la zona, particularmente después de un periodo postmulticultural, digamos, de implementación de políticas indígenas, que cuando cambia el gobierno se levanta, digamos, la estructura multicultural de esta política, y lo que queda en el fondo es una zona, digamos, absorbida por el extractivismo minero, y en donde, el gran tema que tuvo que ver con el Fondesit tiene que ver que en el fondo que las aguas estaban todas en manos, y sigue estando, en manos de mineras transnacionales, particularmente BHP Billiton, minera escondida como lo conocemos en Chile, y después Barrick Gold, o sea que Zaldívar, que detrás de ella está la canadiense Barrick Gold. Entonces finalmente a partir de este conflicto, que fue por Pampa Colorada, por la solicitud de 1000 litros de agua, en donde la comunidad, pese a las relaciones de buen vecino que habían establecido hace una década atrás, se levantan, embanderan de negro todo el salar y dicen, hasta aquí son las relaciones de buen vecino, y 1000 litros por segundo no. Entonces, a partir de ese conflicto yo llego a la quinta región
Y bueno, no me olvido la imagen de que mi primer cruce territorial, porque fue mi viaje en tierra, fue por Puchuncaví Quintero. Y no me olvido de así visualmente de ese monstruo que fue visualmente, ese impacto visual que tuvo en mí y que significó después por hacer mi primer fondo de iniciación vinculado a eso. Y justamente se llama sobre conflictos socioambientales territoriales. Y que tiene que ver con las miradas distintas, ¿no? Pero que siempre son, los conflictos socioambientales son siempre territoriales, ¿no? Entonces, bueno, con esa trayectoria llego al último fondo irregular por el que estamos ahora, que es sobre zonas de sacrificio, zonas de recuperación, ¿sí? Cómo generar propuestas participativas y desde un eje territorial, la transición, ¿no? A zonas de recuperación que, bueno, vamos a discutir. Genial. Ahora tú de origen eres antropóloga, ¿no? De origen soy interdisciplinaria. Todo me sitúa en un campo disciplinario. Yo tengo formación de pregrado en filosofía, sí, soy licenciada en filosofía y después hago mi magíster y mi doctorado en antropología, y yo creo que el tema más complejo, pero también más que marca un poco mi trayectoria, tiene que ver que yo hice mi magíster y mi doctorado en San Pedro Atacama. O sea, mi formación de posgrado es en el territorio de campo o donde yo viví durante casi 10 años. Entonces, eso cambió un poco toda mi vida de entender la universidad, o sea, vivir el tema de la inserción universitaria, el campo científico en un territorio con estas especificidades, ¿no? Eso marcó muchísimo, y también la gran violencia puede entrar a los sistemas urbanos, a institucionales, ¿no? Que me costó muchísimo entender, ¿no? Estudiar entre llamas, digamos, es distinto. Genial. ¿Y Bárbara? Yo traigo, bueno, mi historia un poco distinta. Bueno, yo soy de Santiago y tengo, bueno, la mitad de mi familia es de la provincia de Colchagua, de la sexta región. Entonces, como que traigo mucho de la cultura rural de mi gente, ¿no? Y entre medio de mucho folclore que había también en mi familia por lo mismo, de mucho cariño a los territorios, de mucho cariño a las economías locales, de amar la diversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Y de estar orgullosos de eso, ¿no? Entonces yo me crié en ese ambiente y también fui scout, como 9 años toda mi adolescencia. Entonces ahí lo fundamental también es el amor al territorio, el respeto a la naturaleza y a las personas, ¿no? Y entonces entré a estudiar trabajo social porque una carrera interdisciplinaria, por eso entré ahí. Y empecé también a meterme en el mundo rural desde lo profesional. Y entonces decidí seguir trabajando en eso, pero me empecé a dar cuenta de que empezaron a haber algunas transformaciones en el mundo rural que en realidad eran muy preocupantes, sobre todo por la contaminación con plaguicidas, porque empezó a declinar digamos, las economías campesinas, y porque también me empezó a ver mucho más desempleo. Y uno, no sé, empecé a ver que todo ese mundo se estaba empezando a derrumbar. Y me fui a hacer mi maestría a México en desarrollo rural, seguía con lo mismo, quería entender con un lenguaje latinoamericanista qué es lo que estaba pasando, porque sentía que no tenía sentido desde otros lugares, porque para entender esos procesos opté por una formación latinoamericana que valorara lo local, que valorara las sabidurías que hay en nuestras tierras, ¿no? en nuestros lugares. Y con un avance cada vez mayor del extractivismo, no solamente en nuestro país, sino que también en toda América Latina. Y en México la situación se puso muy difícil, con mucha violencia, mucha corrupción y también mucho más marginalidad asociada al avance extractivista, ¿no? Después seguí el doctorado en estudios latinoamericanos allá, se me abrió una oportunidad que bueno, que en Chile no la tuve en ese momento. Y todo lo que fue el movimiento por Hidroaicén a mí me caló profundamente. Entonces era dedicar también, volver a mirar qué estaba pasando en Chile, pero ya con una perspectiva latinoamericana. Y entonces eso también a mí me movió mucho emocionalmente, porque son lugares que también son muy queridos en Chile, sobre todo la Patagonia, que es como de las joyas que digamos que se presentan en el extranjero, pero claro, entonces la lucha gigantesca que se empezó a dar acá, y donde las universidades también estuvimos involucradas.
Entonces eso a mí me hizo dar cuenta de que era necesario una mayor especialización en este tema, pero no desde la universidad, sino que involucrarse en los territorios ya con todas estas corrientes que estudian el extractivismo, como es la ecología política, la geografía crítica, la economía política, la antropología ambiental, qué sé yo. Entonces, desde el trabajo social yo sentía que teníamos mucho que decir, pero que estábamos callados, solamente implementando programas, pero sin una voz profesional disciplinar que también tomáramos carta en el asunto. Entonces, después de todo ese recorrido, regreso a Chile y ahora estoy en Valparaíso, en la Escuela de Trabajo Social. Estamos desarrollando esta línea con Paola porque tenemos muchas preocupaciones comunes, pero con caminos que recorrimos de manera distinta. Así que aquí estamos. Bueno, yo creo que hay algo que las une también de cierta forma, que es el desierto, ¿no? Bárbara, tú también estuviste trabajando con el tema de los salares, vinculado al tema del litio, ¿no? Sí, así es. Me regresé el año 2015 de México, no fue Chile el regreso, fue Argentina. Y justamente trabajaba en la minería del litio porque sentía que el discurso del extractivismo verde no me convencía y sentía que era una nueva ola de otros despojos múltiples en los territorios. Entonces, en ese sentido, yo decidí trabajar 2 años a través de una beca postdoctoral y en el fondo cómo discutir que hay un ecocolonialismo, la ecocolonialidad, que en el fondo cómo se someten los territorios, los saberes, las culturas y las historias para un nuevo ciclo, digamos, de expansión que se disfraza de verde con un reemplazo tecnológico, sin cuestionar las dinámicas de extracción, de apropiación y de consumo global que hoy día siguen reventando a muchos territorios. Entonces ahí estuve 2 años en eso, pero al final yo lo miré más, el tema del salar lo vi como más desde la dimensión antropológica y cultural también, en términos de más que el litio me centré en realidad en los distintos extractivismos que están, porque muchas veces lo que uno a veces le cuesta ver que los territorios están presionados por distintos extractivismos. En el caso del salar era súper fuerte la dimensión entre la territorialidad indígena, la disputa con la territorialidad turística, que era uno de los principales sitios turísticos, y a la vez la minera. Entonces todas esas pugnas territoriales en el mismo espacio hacían, digamos, de una complejidad muy particular. Y además con una historia minera mucho anterior al litio, es decir, con una participación de los atacameños en la minería ya desde comienzos del siglo XX. Entonces, digamos, mi comprensión, digamos, mi aproximación tiene una dimensión como histórica y bien importante para entender en el fondo por qué las comunidades sí se embanderan de negros, pero dialogan con las mineras, se sientan a conversar, no están en oposiciones permanentes, o sea, ¿no? Y esta cosa a veces, muchas veces desde las perspectivas más disciplinarias, es como que cuesta entender, ¿no? ¿Cómo no se levantan? ¿Cómo no entran en conflicto? Y yo creo que hoy día nosotros en el actual proyecto lo estamos viendo con mucho mayor fuerza, es decir, en las zonas donde hay mayor sacrificio, vamos a ponerlo en términos así entre comillas, hay otras lógicas, no solamente de acción colectiva. Bueno, eso es bien interesante, yo creo, porque sobre todo en este mundo del análisis de los conflictos socioambientales y territoriales, muchas veces hay como una lectura muy presentista, ¿no? Como que se suele ver así como ahora, las empresas que están actualmente en la comunidad, y que lo que tú dices también le da una profundidad mayor a la lectura para entender realmente cuáles son los procesos que están, digamos, como enquistados y que son de larga duración, digamos. Exacto. Yo creo que la empresa X o Y que llega. Exacto, como que esta mirada muy sociológica, digamos, de los conflictos, que tiene que ver muchas veces con analizarlo como esta disputa pública, cuando en el fondo hay toda una trayectoria histórica, social, cultural, de una gran complejidad, que si no la incorporas en el análisis no puedes entender tampoco el conflicto mismo. Entonces la dimensión sociohistórica aquí es como fundamental, y eso significa como una especie de densidad en la aproximación mucho mayor. Ahí hay una apelación que ustedes hacen a la inter o transdisciplina muy fuertemente, ¿cierto? ¿Cómo lo ven eso ustedes en el contexto universitario chileno actual? ¿Es algo que es fácil de realizar? ¿Es entendida la inter o transdisciplina? Yo creo que hay disciplinas que son mucho más abiertas a una experiencia transdisciplinar que otras.
Y yo creo que eso tiene que ver mucho con las identidades disciplinares, ¿no? De cuáles son tus campos o cuáles son tus posibilidades de nuevas aperturas. Pero hay otras disciplinas que son mucho más cerradas, que son mucho más celosas. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con las identidades que se van tejiendo en el mundo universitario. Para nosotros igual ha sido difícil, porque a las ciencias sociales, o sea, creo que la sociología ha sido una goma autorizada como en el sentido de reconocimiento para dialogar en estas temáticas. Pero cada vez se están integrando más disciplinas sociales, entonces ahí empiezan los cuestionamientos internos y también de otras disciplinas. ¿Por qué estás tú? ¿Por qué se habla de lo social? Si esto es un problema de ingenieros, de biólogos, es un problema de moléculas, de células, de partículas y en el fondo es un problema del territorio. Y eso es todas las dimensiones de la vida. Pero cuesta mucho que en la formación universitaria se forme a la gente desde esa perspectiva. Y ahí tenemos un desafío gigantesco. Yo ahí me voy directamente a la producción de conocimiento en Chile y lo que ocurrió después del periodo postdictadura. Es decir, la interdisciplina, por un lado, se fue desdibujando en Chile, pero también por un proyecto político científico que fue disociando las dimensiones sociales y ambientales. Por ejemplo, el campo ambiental es tremendamente marcado. Es decir, cuando uno llega hablando del extractivismo, yo al menos en los primeros tiempos me miraban absolutamente con extrañeza y de hecho tuve comentarios de otras ciencias respecto a decir, bueno, ¿qué es eso? Y empezando a leer a muchas personas que habían empezado a escribir sobre este tema, claramente no hablaban de extractivismo y era una manera como bastante más despolitizada, ¿no? Respecto a esta aproximación de que daba cuenta en el fondo de la acumulación capitalista que estaba ocurriendo y cuya correlación era un modelo de producción de conocimiento en donde el conocimiento ambiental había sido privatizado gran parte por este modelo de ley, digamos, de medio ambiente que había generado consultoras expertas, ¿no? Entonces, ahora ahí sí, antes de que continúes, como también para poder aclarar algunas ideas también y compartir con las personas que nos están escuchando que tal vez no son de este campo, extractivismo. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de extractivismo? bueno, estamos hablando de una discusión y un concepto en disputa, yo diría. En términos más así clásicos, tiene que ver con un modelo, digamos, de intensificación, de extracción en torno a bienes naturales, vamos a decir, no recursos naturales, bienes naturales, cuyo volumen y destino es la exportación. Es decir, esto de que nos está pasando, que hoy día nosotros ya no comemos las uvas mejores, sino que las comen en Europa, en los mercados internacionales, la palta, ya dejamos de comer, de hecho estamos comiendo palta mexicana y peruana, porque el mercado interno no lo consume. Entonces estamos hablando de que más del 50% se va a la exportación. Desde el punto de vista más económico, que es la línea más que trabaja Eduardo Budinas y un poco toda esta literatura del extractivismo, plantea. Ahora hay una discusión también de la decolonialidad en América Latina muy fuerte respecto a si es solamente el extractivismo una cuestión económica. Y ahí hay una disputa, en términos de decir que para algunos también hay una especie de extractivismo también geopolítico de conocimiento, un extractivismo cognitivo, le llama Fogel, y plantea en el fondo este modelo de conocimiento también que muchas veces en nuestra ciencia y nuestra investigación tenemos, claro, o sea, vamos a los territorios a traer conocimiento, muchas veces nuestras investigaciones y gran parte de la ciencia se ha construido así en Chile. Buenísimo. Yo quise agregar algo, Dale. un poquito. Es que también el concepto de extractivismo, como dice Paola, hoy día se está fortaleciendo el debate en cuanto a su multiplicidad de dimensiones, ¿no? Porque también implica también una clase política que también facilita estos procesos, de que apunta a la dependencia económica de los territorios, a la extracción de un recurso, de un commodity, ¿no? Y que se crean también prácticas culturales que generan imaginarios de que esa es la única forma de existir, de que es la única manera de viabilizar económicamente la vida, ¿no? Y también colonizar las expectativas de la gente, de que esto es lo único posible, es lo único viable, ¿no? Entonces es una reorganización de la vida en sus distintas magnitudes para que los territorios estén a servicio de esta acumulación. Incluso transversal al espectro político, ¿no? Exacto. Como gobiernos de derecha, de O sea, el izquierda. imaginario del desarrollo extractivista en Chile, o del no desarrollo, el mal desarrollo, dirías Vampa, en Chile es tremendamente fuerte. O sea, la historia extractivista minera, así como la agroexportadora hoy día, plantean un imaginario de tal peso, por ejemplo, que hablar del agua como un derecho, un bien común,
resulta para una gran parte de la ciudadanía algo muy complejo de imaginárselo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los imperativos digamos, economicistas que han implantado plantean esto, ¿no? El extractivismo es la única vía, es así como el capitalismo. Claro. Ahí es muy pertinente la canción que tú elegiste. Vamos a ir a una pausa con una canción que Alexandra estuvo pensando toda la semana en esa canción. ¿Nos la puede presentar Alexandra? Sí, toda la Se semana. llama La Costumbre. No, pero bueno, aunque no venía preparado. Bueno, sabemos de que ustedes dos han pasado también por la Argentina, y Paola bueno, estuvo viviendo allá un tiempo, entonces esta canción es de un grupo que se llama Arbolito, ¿verdad? Y justamente tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar ahora, que tiene que ver con ver un mundo que se derrumba, pero a veces se naturaliza también esa situación y la realidad en que muchas veces estamos viviendo, ¿no? Así que... Segundo bloque, pero antes quiero decirles que nos pueden encontrar en el Facebook, en la página de Facebook Revista TSE, facebook.com Revista TSE, para que podamos comunicarnos, nos pueden enviar sus mensajes, sugerencias, comentarios, y también, bueno, si quieren explayarse un poquito más, pueden escribir mi correo fsarabia con s y b corta fsarabia@ubiobio.cl, para que podamos hacer este programa interactivo, que nos podamos comunicar y entablar un diálogo con quienes nos están escuchando. Así que le doy el pase ahora a Alexander. Gracias, Felipe. Bueno, pueden conversar con Felipe, vive en San Pedro también, si se encuentran por ahí en las calles. Bueno, queríamos conversar, bueno, ustedes ya nos conversaron respecto a cómo surgieron, cómo llegaron a esta dinámica a partir de su propia experiencia, ¿no? Y ahora queríamos profundizar un poco en lo que están haciendo actualmente, ¿no? Que tiene que ver con este proyecto Fondesit que se adjudicaron, que se denomina de zonas de sacrificio a zonas de recuperación socioambiental. Y queremos también que nos digan respecto a estas dos palabritas, que bueno, que zona de sacrificio ha sonado mucho, ¿no es cierto? Se utiliza bastante, y que nos quieren decir también ustedes con zonas de recuperación socioambiental. Dice después, construcción participativa de criterios de gobernanza ambiental y bienestar en las bahías Puerto de Huasco, Puchuncaví Quintero y Coronel. Cuéntanos, ¿cómo surge este tema de ese proyecto Fondesit? Bueno, surge vinculado al trabajo anterior del proyecto Fondesit de iniciación anterior en uno de los lugares que es Puchuncaví Quintero, y particularmente de cómo las organizaciones territoriales y comunidades empiezan a adoptar el término a partir, digamos, de declaraciones de ONG, fundaciones que empiezan a hablar de zona de sacrificio. Eso empieza a ser una discusión en los territorios y empieza a ser también un concepto, por un lado aceptado, pero también disputado y rechazado, o sea, desde el punto de vista a tal punto que, por ejemplo, las mujeres, la agrupación de las mujeres Zona de Sacrificio, después de un tiempo empieza a decir, pero bueno, no, de sacrificio no, en resistencia, ¿no? Y se ponen este apellido que finalmente es como el primer nombre, porque en el fondo significa, y si nosotros ponemos Zona de Sacrificio, es como aceptar esa victimización, ese destino. Claro. Y nosotros empezamos a mirar esto como... Una palabra fuerte también. Es una palabra de una violencia que involucra una violencia, pero que también estaba siendo por un lado muy impuesta, y también apropiada por los territorios. Los territorios empiezan a decir, mi territorio también es zona de sacrificio, ¿no? Petorcanismo, en la crisis por el agua y en muchos otros lugares empieza a haber esta dimensión. Entonces pues, nos pareció que era relevante asumir el desafío académico respecto a qué estaba significando hoy este proceso de incorporación del término, debate en torno a él, pero también respecto a algo que empieza a florecer, que respecto a decir, bueno, pero no es para quedarse en esa situación, sino es para trasladarse. Y ahí yo creo que el trabajo social, nosotros quisimos pensarlo desde el trabajo social, de decir, bueno, ¿cómo ayudamos a estos procesos de transformación social y territorio, justamente, pensando en que generalmente indicadores como bienestar, pobreza, son absolutamente, con los cuales trabaja el trabajo social, y diría, incapaces de dar cuenta hoy de la situación ambiental y social de estos territorios. Es decir, la pobreza por ingreso y multidimensional incluso no alcanzan para mostrar y dar cuenta de las realidades de esta zona.
¿sí? Y por otro lado, el bienestar también hoy día está siendo claramente y fuertemente cuestionado para abrirlo a una dimensión ambiental, es decir, bienestar cuando tiene una comunidad, cuando tiene acceso a sus recursos naturales, sus bienes naturales, no solamente cuando es capaz de satisfacer ciertas necesidades, que además son conceptos que están absolutamente dentro de una coordenada individualista, ¿no? Occidental. Entonces empezamos a generar esta idea de trabajar también los escenarios de transición, porque también ese es otro, ¿no? Todos sabemos y conocemos bien la descripción de lo que está pasando, pero ¿y cómo salimos? ¿Qué escenarios de transición podemos construir para construir esta otra realidad que es una recuperación, sabiendo que muchas veces esto implica aceptar ciertas cosas que nos dice la ciencia, porque por ejemplo el suelo se puede recuperar en 200, 300 años. Entonces allí el trabajo es justamente entender de que lo ambiental no va solo sin lo social, que eso es el gran tema también para el trabajo social. El propio trabajo social ha pensado lo social como la distribución, digamos, del estado de bienestar, cuando en el fondo hoy día ya eso está destruido. Y gran parte de esa distribución del bienestar social tiene que ver con los rentismos extractivistas, es decir, se distribuyen los beneficios del rentismo minero, agroexportador, entonces como que se desliga una cosa con la otra, por lo tanto empezar a hablar de socioambiental permanentemente con la dimensión territorial, por supuesto, como eje principal. Entonces yo creo que ahí es donde planteamos esto, sabiendo que esto es una controversia, una disputa, y en donde la construcción de las categorías son participativas, es decir, las comunidades participan en esta construcción teórica, y allí también nuestro papel en ese sentido no es desde una perspectiva, digamos, más muy clásica, sino más bien estamos pensando en una dimensión más de co-construcción de conocimiento. Interesante eso, la idea de que una categoría conceptual puede tener mucho impacto en el devenir de los movimientos sociales o de la política pública. ¿Desde dónde surgen estas ideas? Porque de repente pueden haber también imposiciones de conceptos, ¿no? ¿Qué rol cumplen ahí los medios de comunicación, las ciencias en general? Sí. El concepto de extractivismo, o sea, perdón, de zona de sacrificio, por ejemplo, sí. Es que eso viene muy de la mano de las ONG, sobre todo de, bueno, ahí estuvo Oceana, Terra, de los años, bueno, hace unos 15 años atrás. Entonces ellos empezaron también a definir estos territorios como lugares donde estaba súper acumulado toda la, digamos, la extracción, contaminación, saturación, enfermedades, etcétera. Pero ahora que nosotros hemos estado conversando, dialogando con las comunidades, nos damos cuenta de que es un concepto que está también en controversia, que mucha gente no lo acepta, o hay gente que le hace sentido para visibilizar, hay gente que encuentra que es muy fuerte, que lo estigmatiza. Entonces es muy diverso las apreciaciones que hay. También es un concepto que se siente como como importado. Impuesto. Y claro, que los medios ahí están jugando un rol muy importante. Entonces hay que ver esas diversidades de situaciones, ¿no? Yo no sé lo que les parece a ustedes, pero honestamente yo encuentro que esta cuestión de la zona de sacrificio es una locura, ¿no? Porque Sí. en el fondo supone el reconocimiento, digamos, de que para que supuestamente ciertas áreas, ¿no es cierto?, del mundo, incluso dentro de un mismo país, se, entre comillas, desarrollen, ¿no es cierto?, hay ciertos lugares y territorios que se tienen que sacrificar, ¿no es cierto?, ciertos cuerpos que tienen que ser sacrificados. Incluso entonces, en ese sentido de la propia discusión respecto a la vida, ¿no?, como que hay vidas que realmente no valen o valen menos que otras. Y me parece una locura, ¿saben por qué? Porque el propio Estado reconoce esta situación y empieza ellos mismos a reconocer el tema de las zonas de sacrificio y armar construir una política en torno a eso, ¿no? Ojo, el Estado no reconoce zonas de sacrificio formalmente, le llama zonas de alta degradación o de complejidad, por eso de ahí surge esa política de restauración social y ambiental. Yo creo que las ONG, por un lado, tampoco explican cómo introducen ese tema. Yo creo que eso también parte un poco de, a veces cuando uno trabaja con lenguajes y no comparte ni debate sobre esos lenguajes, es decir, de dónde provienen. Nosotros hemos estado conversando con muchos de ellos que saben la trayectoria de este término, pero este término también ha sido, digamos, es producto también de un movimiento social, que es el de justicia ambiental en Estados Unidos, en el periodo posguerra. Ahora, el componente que yo creo que es muy interesante reconocer en él es que describe justamente escenarios muy similares a los que nosotros vemos, donde hay contaminación química, muy particular, ¿no? Y eso
tiene que ver con la historia del racismo ambiental en Estados Unidos. Pero también se niega otras trayectorias del concepto, que es un poco la que yo he venido recogiendo y fortaleciendo, en términos de decir que en Brasil, Axelrod ya en 2004, pero también producto del movimiento ambiental en los años 80. Es decir, nosotros, yo creo que en eso también nos han hecho justicia un poco también las ONG de reconocer otras trayectorias latinoamericanas, cosa que a mí me parece muy importante, de decir esto ya en las primeras cartografías que se hacen ambientales en Río de Janeiro, producto, digamos, de estas investigaciones, se empieza a hablar de zonas de sacrificio, describiendo, y en ese sentido quizás la categoría tiene ese potencial descriptivo. No obstante, no es suficiente, ¿no? Y yo creo que hoy día está siendo repensado, sobre todo pensando para la política pública y para la ciencia. O sea, la propia ciencia tampoco lo reconoce como un concepto. Hay una disputa entre la ciencia, la política pública, el Estado y las empresas, pero por otro lado para muchas organizaciones está siendo importante para decir, miren la gravedad del asunto. Y en eso de la racionalidad yo diría, es racional. Uno dice, no es racional, es que es racional en términos de decir, este modelo va para allá. O sea, esto es posible absolutamente bajo las condiciones de la eliminación de un sector. Entonces, cuando uno tiene que darle ese mérito de racionalidad, es porque es el objetivo de una racionalidad económica que selecciona. La locura de la razón. En el sentido de que es una racionalidad, pero que en el fondo destructiva de la vida. Completamente degradante. Exacto. Bueno, es que le diría Eric Fromm. Claro. Bueno, que tiene que ver también con lo que dice Membe, ¿no? De la necropolítica. Exacto. La política de la La necropolítica. Bueno, en ese sentido también, y por eso es interesante lo que han hecho las mujeres, ¿no es cierto?, de zona de sacrificio y resistencia, que le aprovechamos a dar un saludo también a ellas, que van a estar esta semana también. Vienen el miércoles. El día miércoles van a estar en un gran conversatorio público el día viernes, si no me equivoco. Y vamos a tener una discusión, un panel sobre hidrofeminismos, y en donde vamos a estar compartiendo con ellas y también con las algueras, las mujeres algueras de la zona de Coronel, con las que hemos hecho contactos. Sí, mira, bueno, ahí, y bueno, el saludo tiene que ver con eso también, justamente de que es interesante porque va más allá del tema de la denuncia, o sea, más allá del denunciar la situación de esta idea de la zona de sacrificio, sino que la reivindicación de la resistencia, ¿no? De que efectivamente hay grupos que están en movimiento y están construyendo conocimiento, experiencia, están acumulando cosas, ¿no? Y en ese camino una cosa bien interesante a propósito de la experiencia de Quintero Puchuncaví y otras también que uno puede ver en otros lugares de Chile y América Latina, tiene que ver justamente con estas organizaciones, este movimiento, con este protagonismo también de las mujeres, ¿no? En ese sentido, ¿cómo han visto también esa construcción, ¿no es cierto?, a partir de los conflictos de este feminismo, de estos feminismos, también dentro de la experiencia que han desarrollado? Bueno, yo veo que en todas estas luchas lo que más existen son mujeres que están luchando para defender sus territorios de distintas maneras. Y no solamente en los casos que estamos estudiando, sino que en otros tipos de luchas, porque siento que el rol de la mujer que hoy día dentro de todo el patriarcado está asociado a los cuidados, a la reproducción, a una cercanía con la tierra, ¿no? con la alimentación, con la salud. Eso hace que sean mucho más sensibles a las transformaciones territoriales que los hombres, ¿no? Que en estos territorios están más asociados al trabajo en este tipo de empresas o al desempleo o al subempleo, pero que están con una mirada más productivista muchas veces, ¿no? Y que les cuesta sentir como estas otras dimensiones del daño territorial, que las mujeres me parece que son mucho más conscientes por ese rol que ha estado, digamos, que históricamente se nos ha impuesto, ¿no? Entonces desde ahí, además que también las mujeres en muchos casos están en la casa, o están en las organizaciones sociales, están en juntas de vecinos, están en las APR, en la Agua Potable Rural, o en otras organizaciones más. Entonces también eso permite que tengan una voz mucho más, mucho más clara de los significados de toda esta devastación socioambiental y múltiple, ¿no? Entonces en este viaje que hemos estado realizando por estos 3 territorios hemos notado que hay un fuerte protagonismo de las mujeres, pero que está asociado a esas desigualdades.
yo diría también que han sido ellas, hemos sido nosotras, las expulsadas de estos territorios en estas zonas, es decir, gran parte de las bahías puertos que se han constituido como parques industriales, entre comillas, que yo tiendo a llamarles parques extractivistas, porque los procesos industriales son prácticamente nulos, de muy bajo, claro. Entonces yo diría que ¿qué pasa? Que son zonas costeras, bahías, en donde se expulsaba a las mujeres del territorio, porque se han emplazado actividades, digamos, extractivas de este tipo, puertos, megapuertos, en donde, y eso es bien claro en las conversaciones que hemos tenido, es decir, cómo las mujeres son expulsadas de estos territorios hacia las zonas de atrás, digamos, de estos lugares y al cuidado de los niños que están enfermos, se están deteriorando la salud, ¿no? Al cuidado de los enfermos adultos mayores que han tenido han sido afectados por las termoeléctricas, ¿no? Han recibido, haciéndose cargo del daño ambiental, por un lado, entonces realmente, y además tiene que ver que yo creo que hoy día están ellas protagonizando una defensa de los territorios, una recuperación de estos territorios desde una cosa que es muy fuerte, que tiene que ver con la claridad de la ecodependencia, ¿no? Es decir, como que más allá de que ellas también comparten incluso los imaginarios, de decir, bueno, nosotros queremos desarrollo, pero ellos, la interdependencia es, en términos, digamos, con el mundo de la vida, con los medios de vida, con la salud, con la reproducción, etcétera, es una cosa muy presente. Es decir, las mujeres que pierden sus hijos, las enfermedades, ¿no? El acompañamiento y los cuidados hacia la infancia y hacia la vejez. Entonces, claramente esta ecodependencia es algo muy fuerte, que hace que se organicen incluso más allá del patrón estructural, patriarcal que generan estas zonas. A estas zonas uno mira, entra y son todos hombres en todas estas empresas. Por eso yo creo que es tan fuerte mirarlos y es tan importante, porque claramente son lugares donde se refuerzan estos patrones heteronormativos, digamos, estas divisiones sexuales, digamos, y sociales en estos territorios. Bueno, antes de continuar con la conversa, vamos a seguir con otra canción que, bueno, esta la eligió Felipe. Ahí. Se quedaron callados, ¿no? Con esto último que dijimos. Sí, no, pero es que bueno, es que yo creo que... Quedaron flop. No, o sea, es que yo creo que es un proceso, un camino que hay que tratar de entender. O sea, yo creo que uno también, está atravesado por un montón de contradicciones también. Entonces, respecto al tema patriarcal, ¿ya? Yo creo que hay mucho acto, se puede decir de que a veces se puede caer en un discurso políticamente correcto, así como no, el feminismo está súper bien y qué sé yo, pero esto es realmente una deconstrucción. O sea, realmente acá tenemos que revisarnos y revisar las prácticas que tenemos dentro de los espacios en los que estamos. O sea, dentro de la universidad, nosotros lo veíamos acá en el tema de trabajo social, dentro de las organizaciones, los movimientos, que eso también es tremendo tema, y dentro de los espacios también cotidianos. Entonces yo creo que yo acá, escuchando y aprendiendo, la verdad. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que la canción que vamos a escuchar ahora va en esa línea también, es de Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento se llama. ¡Ay, qué bien! Así que estamos con la última ronda de conversación con Paola Volados y Bárbara Jerez, académicas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso. Quiero dar algunos datos de ellas por si alguien quisiera contactarla. Los correos electrónicos de Paola es paola.volados@uv.cl, volados con B larga, sí, y de Bárbara, bárbara.jerez con z @v.cl, por si quisieran comunicarse con ella, entrar en contacto. Así que eso, seguimos con la conversación. Sí, pues bueno, una cosa que quedó, la plantearon, quedó un poco abierta y nos gustaría que pudieran conversarnos más. Tiene que ver con esta idea del proyecto Fondesit que están trabajando actualmente, que tiene que ver con la idea de la recuperación, ¿no es cierto?, la restauración socioambiental. ¿Qué implica? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos frente a...? Porque el tema es cómo salimos de esta, ¿no? ¿Cómo salimos de este aprieto en el que estamos, ¿no es cierto? Salen propuestas por parte del gobierno, el presidente Piñera dice de que se va a descarbonizar de aquí al 2050, pero bueno, cuando
muchas de esas empresas pierden ya la vida útil, ¿no es cierto?, las termoeléctricas, o bueno, otras propuestas en ese sentido. Entonces el tema de la transición que mencionaban, que tiene que ver justamente propuestas para salir de este extractivismo. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cuáles creen que son los desafíos por ese lado? Mira, ahí hay varias cosas concretas, ¿no? Desde el punto de vista académico, científico, creo que el gran tema es proveer información suficiente y cada vez mayor respecto a lo que está pasando. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, en donde nos faltan generar equipos interdisciplinarios que trabajen de manera autónoma, ¿sí? en relevar información suficiente, por ejemplo, en temas de calidad del agua. O sea, no sé, hace poquito estuvimos ahí y nos hemos enterado de estudios recientes sobre la calidad del agua, por ejemplo, en la Bahía Coronel, ¿no? Donde se muestra la superación, digamos, digamos, fecas, ¿no? En algunos sectores. Entonces yo creo que toda esta información debiera estar disponible, ¿no? Tiene que haber un tema, por un lado, de mayor producción académica y de investigación de datos, pero por otro lado, mayor transparencia de esto, ¿no? Es decir, sistemas de información más públicas, páginas donde la gente pueda encontrar información sobre estos temas, no tiene que estar buscándola. Muchas veces las organizaciones viven y desgastando su tiempo y energía recolectando toda esta información, pidiéndola, exigiéndola, cuando en el fondo debiera ser proveída por la investigación, por las universidades nuestras, y por otro lado por la política pública, por el Estado a través de sus sectores públicos. Y en este sentido hay un gran tema en las políticas públicas, que sus problemas para entender que Chile tiene un nivel de diferenciación ecológica altísima. Entonces trabaja a veces con lineamientos que van en contra del territorio, es decir, de sus especificidades territoriales, y les cuesta mucho adaptar, digamos, esas políticas nacionales al territorio, porque muchas veces no tienen esa formación, y mucha gente que lo logra hacer tiene que ver por la experiencia de años que logra acumular dentro de un subsector, pero esto tendría que ser parte, digamos, de que las políticas no debieran pensarse en términos centralizados, sino territorializados. Entonces no es lo mismo hablar del agua en el Salar de Atacama, en el desierto más árido del mundo, que hablar del agua en Aysén, ¿no? En términos de política pública me refiero, ¿no? Y el último tema que yo plantearía es el tema de la participación social, porque aquí todo el mundo hablamos de participación social, pero claramente en Chile, desde el retorno a la democracia, yo creo que es un tema central para el trabajo social. ¿Cómo pensamos la participación social hoy, cuando en el fondo ha habido un modelo de participación social vertical que se ha intentado muchas veces entender como una especie de participación, digamos, a través de la asistencia, cuando gran parte de la normativa elimina la participación vinculante y solamente promueve participación consultiva? Estas cosas afectan absolutamente al tema de la democracia y a nuestras relaciones. Por lo tanto, nosotros ahí, como trabajo social, tenemos que plantear modelos de participación social que generen, y que los territorios lo están haciendo, están generando, pero muchas veces no están conectados a niveles intermedios para poder incidir a nivel de la política pública y también a nivel legislativo. Y Paula, disculpe, pero eso implica en realidad, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero desde mi punto de vista creo que implica una transformación de la institucionalidad del Estado, digamos así, porque en el fondo, por ejemplo, actualmente, como está la institucionalidad ambiental, en el fondo el sistema de evaluación de impacto ambiental parte del supuesto de que el proyecto va, digamos, ¿no es cierto? En el fondo, y a partir de eso se hace una evaluación y se hace el proceso participativo, pero en el fondo, en ese momento, digamos, no hay un proceso previo, digamos, en el cual los territorios y las comunidades participen en ese componente, ¿no? Entonces, claro, es que lo que tú hablas es que tiene que ver con un problema que abarca estos tres puntos que yo te hablaba, de, digamos, transformaciones científicas, digamos, que tienen que ver en términos de conocimiento, y en ello yo creo que el campo jurídico también debiera generar una reflexión importante respecto a la normativa en Chile. O sea, la normativa, yo a la política de medio ambiente le llamo la política de contaminación. Finalmente permite la construcción de densidades de degradación como las que tenemos y que hoy día llamamos de mala forma, digamos, zonas de sacrificio. Pero eso es producto de y por ejemplo, de que gran parte de estas normativas no incorporan el sistema de evaluación ambiental, que funciona aparte, como en paralelo a otras situaciones. Entonces, en el tema del agua entonces estamos hablando de nuevas normativas, nuevas
o sea, el código de agua, eliminar transformar ciertas institucionalidades. Ahora, las comunidades, nosotros somos parte de las instituciones. Y en eso también somos parte del Estado, y yo creo que los ejercicios territoriales interesantes en este camino son los que están produciendo nuevas formas de participación que están erosionando el Estado, y que siempre lo han hecho, y que también muchas veces el gran problema es que dentro de los grupos sociales se automarginan, ¿no? Los que trabajan a nivel más cercanos del Estado, y de aquellos que se oponen más al Estado y no tienen ningún deseo de vincularse. Y yo creo que ese es hoy día el gran desafío, y que hoy día en América Latina lo que en general estamos viendo es que los países que han podido, no sé, avanzar en frenar la privatización, no voy a decir cambiarla, porque todos los procesos están yendo a la privatización del agua en América Latina, aún con discursos de bien público, etcétera. Estoy hablando incluso del libro que sacaron como Modatima, habla justamente de eso. Se lograron cuando se lograron generar articulaciones mucho mayores. Salir de mi propia organización social concreta para entrar a articulaciones mucho más amplias. Yo creo que hay otros aspectos que complementaría también sobre la importancia de recuperar o de contribuir a recuperar las economías locales. Porque también nosotros vemos que en estos territorios se arrincona todas las actividades con las que históricamente ha vivido las comunidades, y eso han sido decisiones políticas, donde el Estado decide arrinconar la agricultura familiar, donde decide arrinconar la pesca artesanal, y también otras actividades, la recolección de algas, que acá es muy fuerte en esta zona, y así incluso la pequeña minería, el turismo, o sea, es como un desprecio a las economías locales. Entonces también como nosotros, yo creo que es una pregunta permanente, más que tener una receta, de cómo buscar recuperar esas economías locales, porque los territorios cada vez están siendo más dependientes de todos estos multi-extractivismos que se instalan tanto en estas bahías como en las zonas cordilleranas, en los valles intermedios de nuestro país, en donde cada vez las comunidades dependen más de estos grandes proyectos, pero que les van precarizando la vida, ¿no? Y en donde se va borrando del mapa toda esta diversidad de economías preexistentes. Y yo creo que nosotros en el trabajo social tenemos ahí una misión súper importante de cómo contribuir a democratizar las economías locales, porque eso genera mayor bienestar social, eso genera más autonomía, más participación, y además incluso más salud, porque también con todas estas actividades a gran escala la gente se está muriendo, está con cáncer, está con enfermedades respiratorias, y eso nosotros lo trabajamos atendiendo los CEFAM, atendiendo los hospitales, las consecuencias, más que trabajar en cómo recuperar los territorios. Entonces también ahí tenemos que hacer un replanteamiento de cuáles nuestros campos de, entre comillas, intervención social, solo la implementación de las consecuencias, o también incidir en cómo se van construyendo estas problemáticas sociales, ¿no? No, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero realmente las cosas que levantan son bien profundas y desafiantes, la verdad, pero yo creo que por mi parte así agradecer bastante el que hayan aceptado la invitación, que la sacamos un poco de sus funciones ahí, de su trabajo. Justamente estaban haciendo también terreno, estaban en Coronel justamente por el Fondesit que están desarrollando, pero las vamos a tener esta semana también presentando, van a estar presentando también los trabajos. Si alguien se quiere acercar también a la Universidad de Concepción, conocer también algunas de las, dentro del programa de este evento Luchas por el Agua, interseccionalidades de clase, género y etnicidad, que presentamos en un principio de una red que se llama Waterlat. Pueden también revisar el programa y participar justamente de las sesiones donde Bárbara y Paola van a estar. Es un congreso internacional y hay que remarcarlo, donde van a haber experiencias de todas partes, pero lo más importante es que es gratuito. Y muchas veces los congresos... Eso es raro. Eso es raro, por lo tanto lo quiero reafirmar. Entonces se pueden entrar a la página de la reunión de Waterlat para ver... ¿Cuál es la dirección? Es waterlat.org. Waterlat.org. Claro. Entonces si entran ahí van a poder bajar el programa y pueden sumarse a todas las actividades que quieran, y el día viernes va a ser un conversatorio ciudadano increíble. Vamos a estar con Lonco del Gualmapu, bueno, con gente de distintos lugares y los territorios. Va a ser todo el día, ¿no? Todo el día. En la mañana, claro, hay una mesa con pueblos originarios, después el hidrofeminismo, si no me Y el hidrofeminismo es a la tarde. perdón. Entonces el segundo es Es de sobre sindicato. sindicatos, la lucha por la desprivatización, y después hay una mesa final respecto al tema de agua como bien común. Entonces, este viernes 11 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. ¿Sí? Exacto. Todos invitados para que nos encontremos allá.
Sí, pues bueno, y nos despedimos, lamentablemente. Sí, hay una otra noticia que tú tienes que ver, Alexander, que lo de mañana martes, ¿no? O del martes subsiguiente, una invitada de México. ¿Lo quieres mencionar? ¿O no? Ya lo mencioné. No, bueno, ¿qué quiere que les diga? Pues chiquillos, estamos acá súper internacionales, acá en la Universidad del Biobío. Muy bien. Mañana, aprovechando en realidad también el evento de Waterland, va a estar Karina Kloster, que es una colega académica argentina, pero que está actualmente profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que va a estar acá justamente hablándonos respecto al tema de violencias y conflictos socioambientales en México, hablando de esa experiencia. Y la próxima, eso va a ser a las 3:40. Acá en la Universidad del Biobío, y la semana que viene el programa de radio va a ser respecto a justamente lo que salió mucho, el tema de agua y privatización de las aguas en América Latina, que nos va a acompañar Carmen Sosa, que es de la Comisión Nacional por la Defensa del Agua y la Vida de Uruguay. Así que vamos a estar conversando un poco respecto a la situación que se está vivenciando en Uruguay y el resto de nuestra América, como decía Martín. Súper bien. Yo quiero retomar lo que plantea Bárbara, el tema de rescatar la producción local con una canción. La canción que va a cerrar este programa, que es una versión, en realidad es un cover de Café Tacuba, que es original de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo. Maravilloso. En Radio UPB hemos presentado Para que nos crean que trabaja. Transformación Social y Territorio, un programa de conversación con los académicos Felipe Saravia y Alexander Panés sobre procesos de cambio social y su vínculo con los territorios. Felipe, el chico de las poesías. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio UPB ni